Hoy día vamos a ver el taller número 2 y el taller número 5 perteneciendo a la unidad número 1. Talleres número 2 y número 5. Pero antes de aplicar problemas de los talleres número 2 y talleres número 5, vamos a observar la definición de función. Por lo general en las bibliografías ustedes van a tener un concepto de que una función es una relación entre los elementos de un conjunto A con los elementos de un conjunto B, en la cual su dominio, conjunto de entrada, se relaciona una y solamente una vez con su codominio, llamado, al relacionarse, imagen, formando un par. La nomenclatura de función es f de x. Puede ser g de x. Al poner g de x igual a 2x, esto es una función donde f implica una orden y f de x es un resultado. Ahí le pueden observar. Cuando definí lo que es una función, habían ciertas palabras que ustedes las deben entender, como por ejemplo relación. ¿Ve? Relación, conjunto, dominio, codominio, imagen. Ustedes han visto, han escuchado relación, conjunto, dominio, codominio e imagen. Relación es cuando estamos comparando los elementos de un conjunto A con los elementos de otro conjunto B. Entonces vamos a hacer un grafo que permita que ustedes puedan observar dichos detalles. Aquí tenemos un grafo, conjunto A, 1, 2, 3. Aquí vamos a tener otro grafo, 2, 4 y 6, conjunto B. Los vamos a relacionar. Muy bien. Este primer grafo representa al dominio y este segundo grafo representa al codominio. El A representaría los conjuntos de entrada que serían las abscisas y el codominio representarían a las Y, conjunto de llegada. Cuando, cuando conectamos un dominio con un codominio, entonces ahí tendríamos una imagen. Un dominio con un codominio, imagen. Es decir, que todo el conjunto del codominio se ha transformado en f de x. Se ha transformado en f de x. Ahí lo pueden ustedes observar. Formando un par. El par 1, 2, el par 2, 4 y el par 3, 6. Cumpliendo la condición que, que tenemos f de x igual a 2x. Esto se puede graficar en un plano cartesiano. Tenemos nuestra galera, x, tenemos
y, que es igual al f de x, y la función sería 2x. Si el dominio en el cual estamos trabajando en el conjunto A es 1, es 2 y es 3, al reemplazar 2 por el valor asignado 1, la respuesta es igual 2. Es decir, que cuando asignamos el valor de 1, la respuesta es 2. Cuando designamos el valor de 2, la respuesta será 4, porque 2 por 2 sería 4. Y cuando designamos el valor de 3, la respuesta, la imagen será 6. Lo podemos graficar en un plano cartesiano. Vamos a realizar ese proceso de graficarlo en un plano cartesiano. Ahí pueden observar un plano cartesiano, son dos semirrectas perpendiculares. Entonces tendríamos, ustedes observan que aquí tenemos el par 1, 2, un par de coordenadas. Aquí implica que teníamos un par 2, 4. Y aquí implica que tendríamos el par 3, 6. Ahí tendríamos los pares. Y vamos a graficarle en el plano cartesiano. Valor de y, valor de x. El par 1, 2. Entonces tendríamos aquí 1, 2, 1, 2. Y tendríamos un primer punto de coordenada. El par de coordenada 2, 4. 2, 4. Tendríamos otro punto de coordenada. El par 3, 6. Ahí tendríamos el 3 y aquí tendríamos el 6. Si tuviéramos dentro del conjunto A el 0 como parte de elementos de entrada, entonces sería 0 por 2, 0. Entonces pasaría por el origen. Y la gráfica, unimos todos los puntos y la gráfica sería esa. Como lo pueden ustedes observar. Es decir, que hemos representado a la función f de x igual a 2x. Entonces ya estamos seguros de que dentro del concepto funcional, relación es una comparación entre los elementos del conjunto A, los elementos del conjunto B. Un elemento del conjunto A se relaciona con un solo elemento del conjunto B, que es imagen. La palabra conjunto es la reunión, la colección de elementos definidos. Estamos tratando de números, serán números. Si el conjunto es de fruta, están definidas como frutas. Dominio. Dominio es el conjunto de entrada para relacionarse. Y el codominio es el conjunto de llegada. Se convierte en imagen el codominio cuando se relacionan. Al relacionar el 1 con el 2, entonces el 2 será la imagen, será un f de x, es decir, un resultado. Muy bien. Ahora pasemos con este esquema, ahora ya saben definir a lo que es una función. Antes hay que recordarle que toda función es una relación, no deja de ser relación, es una relación, pero toda relación en algunos casos no es función. Para que sea función tiene que cumplir el criterio 1 a 1, un dominio, una imagen. Pero cuando es simplemente relación, se puede relacionar con varios elementos del codominio. Entonces eso debe estar bien claro, que una relación siempre será, una función siempre será relación, pero no toda relación será función. Vamos a borrar nuestra primera pantalla y vamos ahora sí al taller número 1. El taller número 2. Hay una gama de elementos para resolver,
Pero nos vamos a concretar a problemas representativos, a lo que vamos a aplicar posteriormente e inmediatamente. Es decir, hallar dominio y hallar imagen, este tema debe estar bien claro. Hay funciones que tienen restricciones para su dominio y hay otras funciones que no tienen restricciones para su dominio. Escribamos aquello del taller número 2. F de x es igual a 2x. En este caso, la función que vimos anteriormente no tiene restricciones. Serán aplicados en su dominio, conjunto de entrada, todos los reales. Por lo tanto, el dominio va a ser igual a todos los reales. Y por supuesto que la imagen también va a ser igual a todos los reales. Ahí pueden ver, no hay restricción en esta función. B. Pero en esta función racional, pueden ustedes observar. En esa función es una función racional porque tiene un antecedente y un consecuente. Entonces, en este caso sí tiene restricción. ¿Cómo evaluamos esta función para determinar a su dominio? El denominador tiene que ser diferente de 0, porque si es 0, la función es indeterminada. Muy bien, tomamos la función del denominador e igual a 0 y la evaluamos para el valor de x. Entonces x va a ser igual a menos 1. Si usted reemplaza el 1 en el valor de x, va a dar 0. Entonces es un valor indeterminado. El dominio va a ser todos los reales menos el 0, menos el 1. Entonces aquí ponemos dominio va a ser igual a x, elemento de los reales, tal que todas las x sean diferentes de menos 1. Es decir, que usted podrá reemplazar todos los reales menos el menos 1 porque con este valor la función se hace indeterminada. Muy bien. Aquí sí existe restricción. En el caso C, aquí tenemos solamente dominio. Vamos a hallar la imagen. Vamos a hallar B1 mejor. Así, B1, vamos a hallar imagen. Esto es dominio. Para hallar la imagen, en este caso tendríamos y en función de x, ¿verdad? Y en el otro caso, tenemos que tener x en función de y. Recuerden que f de x es igual a y. Entonces tendríamos y igual a x sobre x más 1. Ahora vamos a observar, aplicando las propiedades de las igualdades, vamos a hacer dichos procesos y tendríamos y por x más 1 es igual a x. Realizamos la operación indicada, xy más y igual a x. Ahí le pueden observar. Ahora tendríamos xy menos x es igual a menos y. Aplicamos otra propiedad de movimiento de los elementos de un término al otro, de un término que corresponde a dicho proceso. Aquí podemos hacer una operación de factor común. X con factor de x menos 1 igual a menos y. Ahora aplicando la propiedad tendríamos x de las igualdades, x va a ser igual a y sobre y menos 1. Ahora tendríamos la función x en función de y. Aplicamos la misma estrategia para hallar el dominio. Y menos 1 igual a 0, porque si el denominador da 0,
la función es indeterminada. Evaluamos, y va a ser igual a 1. Entonces, y diferente de 1. Entonces, la imagen va a ser igual a y, elemento de los reales, tal que todas las y sean diferentes de 1. Es decir, que los reales van a salir, que la imagen va a salir todos los reales menos el 1, porque con el 1 va a salir un valor indeterminado. Muy bien, borramos esta pantalla para continuar con otras restricciones dentro de la parte funcional para hallar dominio. Vamos a borrarle. En el caso de y o f de x, recuerden, raíz de x más 1, para estos casos de funciones con radicales, el estudiante va a evaluarla para hallar su dominio, la base del radical x más 1 lo evalúa con mayor o igual que 0. De esa forma. Entonces aquí ya estamos aplicando las desigualdades y tenemos que aplicar las propiedades de las desigualdades para poder evaluarla. Si la evaluamos, quedaría x mayor o igual que menos 1. Entonces el dominio va a ser igual a x, elemento de los reales, tal que todas las x sean mayores o iguales a menos 1. Y ya tenemos el dominio. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hallar la imagen. Ustedes conocen que para hallar la imagen tenemos que dejar x en función de y. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Y igual a raíz de x más 1. El estudiante tiene que aplicar sus conocimientos de álgebra y aplicar las propiedades de una igualdad. Entonces, y cuadrado va a ser igual a x más 1 elevado al cuadrado. Continuamos con nuestro proceso. Y cuadrado va a ser igual, ustedes conocen por el álgebra, que este tendría un radical al cuadrado. Si lo pasamos, los transformamos a potencia racional, quedaría de esta forma. X más 1 a la medio, elevado a la medio, y por supuesto que el efecto era al cuadrado. Entonces su respuesta, una potencia elevada a otra potencia, multiplicamos la potencia entre sí. Este es el conocimiento que deben tener para el cálculo de una variable. Entonces tendríamos x más 1, porque quedaría 2 sobre 2. Aquí vamos a hacer ese proceso para que ustedes recuerden para hacer sus talleres y quedaría x más 1. Entonces tendríamos y cuadrado es igual a x más 1. Ahora hacemos movimientos aplicando las propiedades de las igualdades y tendríamos y cuadrado menos 1 igual a x, así como x es igual a y cuadrado menos 1. Entonces, para estos casos no existen restricciones. Ustedes conocen que para estos casos no hay restricciones. Entonces, por lo tanto, la imagen va a ser igual simplemente a los reales. Ahí no existe restricción. ¿De acuerdo? Vamos a hacer otro caso
donde el radical ya no está como numerador, sino está como denominador. Vamos a borrar esta pantalla. Y vamos a tener un caso a y igual a 1 sobre raíz de x más 1. ¿Ve? Ahora, para poder hallar su dominio con esta función racional cuyo denominador es un radical par, tomará usted la base del radical x más 1, solamente lo va a evaluar con mayor que 0. Lo evalúa y quedaría x mayor que menos 1. Por lo tanto, el dominio va a ser igual a x elementos de los reales tal que todas las x sean mayor que menos 1. ¿De acuerdo? Porque si usted le pone el menos 1 da 0, entonces daría 1 sobre 0 y es un valor indeterminado. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos que el dominio serán todos los reales a excepción del menos 1. B. Un caso de y igual a raíz cúbica de x más 1. Estos casos no tienen restricción, con raíces cúbicas como numerador. Por lo tanto, el dominio va a ser igual a los reales. Ahí tienen, reales, no hay restricciones. Cuando tengan el caso y igual a 1 sobre raíz cúbica de x más 1, ahí el proceso, si hay restricción, este proceso se toma cuando el denominador tiene que ser diferente de 0. No puede dar 0 porque entonces habrá una indeterminación. ¿Cómo lo puede usted evaluar? Toma la base del radical, todo lo que está dentro del signo de agrupación de radical, entonces tendríamos x más 1 igual a 0. Y lo evalúa, x igual a menos 1. Entonces, como tiene que ser, si le pone el 1, daría 0, entonces usted tiene que ser diferente de menos 1. Por lo tanto, el dominio va a ser igual a x elementos de los reales tal que todas las x sean diferentes de menos 1. Para hallar las respectivas imágenes, el estudiante aplicará su álgebra respectiva y luego de aplicar el álgebra respectiva debe aplicar la estrategia correspondiente que fueron explicadas en los anteriores ejercicios. Muy bien, ahí tienen ustedes la tarea del taller número 1 y van a escoger ejercicios representativos a lo que hemos explicado. En el taller número 5, vamos a ver el taller número 5. Vamos a borrar ahí. Vamos a borrar esta parte. Nos interesa que el estudiante conozca cómo describir el comportamiento de una función. Por ejemplo, si usted tiene y igual a x más 1, usted quiere saber cómo se está comportando. Si hay un crecimiento o hay un decrecimiento. La forma más sencilla es, véanle ahí, la variable está ordenada, la variable es positiva, entonces la pendiente será positiva y por lo tanto la función está creciendo.
Es una respuesta inmediata. Para verificar esa respuesta, el estudiante, para que no exista duda, la puede representar en el plano cartesiano. Usted, como ya sabe hallar dominio e imagen, usted sabe que aquí van a ser x, los valores de x para representarle, aquí el valor de y que va a ser igual a x más 1, los valores son todos los reales. Pero como usted observa que es una función lineal, basta dar dos puntos, ¿verdad? Entonces tendríamos cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Pongámosle esos valores. Entonces la respuesta va a ser cuando vale 0, vale 1 y cuando vale 2, vale 3. Y lo representa en el plano cartesiano. Usted ya ha identificado que la pendiente es positiva y conoce inmediatamente por simple inspección que es una función que crece. Cuando la pendiente es negativa, la primera variable ordenada está negativa, entonces la función está decreciendo. Obsérvese entonces que tenemos el 0 y y vale 1. Ahí tenemos un punto. Cuando x vale 2, 1, 2, vale 3, 1, 2, 3. Ahí lo tiene. Hagamos nuestra galera en forma correcta. Ahí está. Ahí tiene un punto. Entonces usted puede observar, ahí está, puede observar que f de x, que es y, es lo mismo que está aquí, sino para que ustedes puedan recordar, esto es f de x. F es la orden y la x es la variable con la cual estamos trabajando. Si esta x en vez de x fuera z, entonces será f de z. F de z. Como es x, entonces será f de x. Entonces ahí tendremos la función x más 1. Ahí le pueden ustedes observar. La función va creciendo. Una forma de poderla diagnosticar es porque va del lado izquierdo hacia el lado derecho. ¿Ve? Ustedes le pueden observar, va creciendo. Pero cuando va del lado derecho y va hacia el lado izquierdo, entonces eso se denota como un decrecimiento. ¿De acuerdo? Se denota como un decrecimiento. Hasta ahí pueden ustedes observar, pero vamos a hacer el decrecimiento para que ustedes puedan observar el detalle, y esto va a ser igual a menos x más 1. Ahí está. Eso está decreciendo por simple inspección, pero podemos desarrollar nuestro plano cartesiano, nuestra galera en este momento, y igual a menos x más 1. Vamos a poner el 0 y vamos a darle otro valor de 2. Los mismos valores. Ahí está. Vamos a darle los mismos valores. Entonces, ¿qué tendríamos como respuesta? Cuando es el 0, ahí va el 0, daría 1. Y cuando usted va a poner el 2 aquí, lo va a representar, entonces daría menos 2 más 1, sería 1. Al reescribirlo en el plano cartesiano, en el mismo plano cartesiano que ya tenemos ahí, vamos a hacer con rojo para poderla diferenciar. Entonces, ¿qué tendríamos? 0 y vale 1. Ahí tenía el punto. Cuando vale 2, vale 1. A ver, cuando vale 2, aquí vamos a ver, x vale entonces menos 2 más 1 sería aquí menos 1. Aquí hay una pequeña diferencia. Es menos 1. Cuando vale 2, vale menos 1. Entonces el menos 1 lo tendríamos aquí, ¿ves? Ahí está el menos 1. No olvídense que aquí le he puesto con rojo menos 1. Entonces ya tendríamos un punto. Ahí está. Cuando x vale 2, vale menos. Ahí tendríamos el otro punto y lo vamos a graficar. ¿Ve? Obsérvese. Entonces la función que está con rojo es f de x igual a menos x más 1. En la primera, la pendiente es positiva. Vamos a poner implica positivo. En cambio en esta, la pendiente implica negativa. Lo pueden detectar en su variable correspondiente.
Entonces, esos ejercicios de ese taller número 5 sí nos interesaría ver el crecimiento, porque vamos a trabajar en cálculo de una variable con, con estos conceptos. En el taller número 2 también deben realizar los ejercicios sobre modelación matemática. Vamos a tomar ejemplos sencillos para que ustedes lo puedan realizar y no se presionen ante lo que estamos viviendo. Muy bien, ya tienen ustedes ahí, vamos a borrar esta pantalla. Vamos a borrar esta pantallita de aquí y vamos a expresar un problema de modelación matemática. Expresar el área de un cuadrado en función de su perímetro es el ejemplo número 4 del taller número 2. Si ustedes tienen a la mano los talleres que les he recomendado del 1 hasta el número 14, entonces para la unidad número 1 tendríamos el taller autónomo, lo trabajan en casa. Esos talleres los trabajan en casa, son trabajos autónomos, son deberes autónomos. Ustedes tendrían que hacerlos en casa con el apoyo de los argumentos de los libros, de los portafolios de los semestres anteriores para que se puedan guiar, se puedan fortalecer. Entonces, ese problema, si lo están viendo al momento de ver este video, tendríamos expresar el área de un cuadrado. Dato. Expresar el área. Ahí está. Hemos identificado como A al área. ¿Ve? Área. Y a la P minúscula, porque es otra variable, la vamos como perímetro. Entonces ya tenemos identificada a las variables. Vamos a ponerle aquí identificación de variable. Ahí, variable. Identificación de variables. Tenemos que saber con qué letra, con qué variable vamos a trabajar y tenemos que determinarla con un nombre. La A mayúscula como área y la P minúscula como perímetro. Y lo que nos están solicitando, la interrogante, es expresar el área, ahí está, expresar el área en función de su perímetro. Como ustedes en el taller número 1, perdón, en el taller número 2 ya saben lo que es una función, el concepto funcional, han trabajado con hallar dominio, ya conocen, entonces ya pueden ustedes empezar a hacer los primeros ejemplos o problemas de modelación matemática, un modelo. Entonces, esto es lo que le están a ustedes solicitando, el área en función de su perímetro. La ecuación principal dice área y es el área de un cuadrado. Entonces tenemos que hacer un gráfico. Un gráfico. Si ustedes lo desean, lo pueden hacer. Vamos a ver de un cuadrado. Ahí lo pueden ver ustedes. Estamos haciendo todo con rojo a los datos que estamos escribiendo. Área de un cuadrado. Entonces, como es un cuadrado, utilicemos la variable x. ¿Ve? Ahí está. X y por supuesto el otro largo y ancho será x. Ahí lo pueden ustedes observar. Y este es el cuadrado. Correcto. Hasta ahí.
Ahora 5 tendríamos el modelo principal. Es de acuerdo a la pregunta. Si la pregunta dice área en función de su perímetro, el modelo principal está basado en esa pregunta. Área en función de su perímetro. ¿Área de quién? Es la gran interrogante de lo que le están solicitando, del cuadrado. Y ustedes conocen que el área de un cuadrado es lado al cuadrado. Pero como el lado está identificado como una x, entonces será x al cuadrado. Le hemos puesto que los lados están representados por la variable x. Por lo tanto, área en este caso está en función de x, ¿verdad? Ahí lo ven, x cuadrado está en función de x. Y no lo queremos en función de x que representa al lado, sino en función de su perímetro. 6. Buscamos una ecuación pertinente que nos permita evaluar ese requerimiento. Y la otra ecuación pertinente será perímetro. Perímetro va a ser igual sumatoria de lados, que en este caso va a ser igual sumatoria de x. Entonces perímetro, para el caso del problema pertinente, tendríamos 1, 2, 3 y 4. 4x, ya tendríamos el perímetro. Basado en esta segunda ecuación, que es un requerimiento, le aplicamos los movimientos de una ecuación con sus propiedades respectivas y tendríamos perímetro sobre 4 igual a x, así como x es igual a perímetro sobre 4. Ahí lo tiene, si lo queremos dejar así o de esta forma. Entonces ya tenemos x en función del perímetro. Ya sabemos el valor de x en función de otra variable. Ahora tenemos 7 que reemplazarle. Si sabemos que área en función de x era igual a x cuadrado y sabemos cuánto vale x, entonces tendríamos área en función de su perímetro va a ser igual al perímetro, que en este caso, a ver, en este caso tendríamos x igual a P sobre 4, pero necesitaríamos aquí reemplazar el valor respectivo. Entonces sería 4, ya sabemos el valor, con el efecto de elevado al cuadrado. Ahí está, señores. Aquí no, aquí estamos, continuamos con el valor de aquí. Observen que ya cambié a la P. Aquí estaba la X porque la variable es X. Al reemplazar el valor de X ya no está en función de X, sino que en función de P. Por eso que borré y puse nuevamente para indicarles por qué se hizo el cambio. El efecto de esto va a ser igual a perímetro al cuadrado sobre 16. Por lo tanto, el área en función de su perímetro va a ser igual a perímetro al cuadrado sobre 16. Entonces ustedes podrán observar el modelo matemático que hemos construido para el caso de la interrogante de este problema. Las preguntas, por supuesto, estarían de estos problemas en el aula virtual en la fecha indicada de la clase. Por favor, bajen el video, revíselo y cuestiónense. Gracias, señores.